cáncer de aparato digestivo. Entonces, por favor, cualquier duda, como les decía, pues siéntanse en la confianza de hacérmela saber. Y pues bueno, vamos a abarcar en cuanto a contenido, ¿verdad? Aspectos que influyen en el paciente con cáncer, ¿verdad? Y cómo el paciente oncológico está relacionado con la malnutrición. La terapia nutricional y cómo ésta se relaciona con la calidad de vida en el paciente oncológico. Bueno, requerimientos nutricionales también en el paciente, para que sepan más o menos cuáles son los requerimientos que debemos por lo menos de abarcar. Y también un poquito de nutrición parenteral en el paciente oncológico, específicamente este paciente que pues tiene comprometido todo lo que es el sistema digestivo. Entonces, muy bien, vamos a iniciar. Solo a manera de resumen, yo sé que esto pues ustedes lo manejan pues bien, ¿verdad? Son expertos en el tema, pero pues algunas implicaciones metabólicas del cáncer a manera de resumen. Pues bueno, se aumenta el anabolismo, el catabolismo y también hay un desequilibrio, ¿verdad? En el balance redox, ¿verdad? Al haber un aumento de las especies reactivas de oxígeno que pueden causar una situación de estrés oxidativo. Entonces, y eso favorece al crecimiento tumoral. Esto únicamente lo menciono para recalcar que estos aspectos pueden ser susceptibles a intervención nutricional, ¿verdad? Solo para que los tengamos en mente. Y algunos mecanismos, ¿verdad? De manera puntual por los cuales puede aparecer desnutrición en el paciente oncológico. Primero, el escaso aporte de energía y nutrientes, alteración en la digestión y la absorción de los mismos, aumento de los requerimientos nutricionales y alteración en el metabolismo de los mismos. Entonces, vamos a ver bien profundo, pero esto es como las ideas principales de por qué se puede afectar el estado nutricional en el paciente. Entonces, el tratamiento oncológico también tiene una relación directa en el estado nutricional del paciente, ¿verdad? Porque lo puede afectar o puede no ser tan efectivo por el hecho de que el paciente pues está en desnutrición. Entonces, menciono todo esto, ¿verdad? Porque realmente la desnutrición en el paciente oncológico o la intervención nutricional como tal en el paciente abarca desde la calidad de vida en el paciente hasta la respuesta que va a tener en el paciente, sobre todo enfocada al tratamiento, ¿verdad? ¿Qué respuesta va a tener en cuanto al tratamiento? Entonces, bueno, hablando ahora específicamente de la malnutrición y el cáncer, tenemos que tener en cuenta tres aspectos importantes que están directamente relacionados con la malnutrición y que debemos de tener como especial atención, ¿verdad? O alerta al momento de evaluar a nuestro paciente. Entonces, bueno, primero hay presencia de anorexia y disminución de la ingesta alimentaria, ¿verdad? Entonces, la anorexia pues está asociada, ¿verdad? Con una ingesta deficiente de alimentos, ¿verdad? Ya sea por las señales de apetito alteradas a nivel del sistema nervioso central o los síntomas, ¿verdad? Del tratamiento oncológico que esté recibiendo o también propios de la patología. También pueden haber algunas limitaciones físicas, ¿verdad? Como la ingesta, que haya un problema con la ingesta por vía oral o que haya pues también algún problema de obstrucción gastrointestinal. Entonces, estos son algunos factores que pueden afectar a la, pues a la anorexia, ¿verdad? A la ingesta alimentaria. Es importante también hablar sobre la precaquexia y caquexia, ¿verdad? Que pues es un síndrome o es un estado de extrema desnutrición, ¿verdad? En la cual se mira pues atrofia muscular en el paciente está fatigado, está débil. Y entonces el paciente que presenta caquexia, anorexia y pérdida de peso, pues su condición se agrava, ¿verdad? Por impulsores catabólicos, ¿verdad? Pues que está mediado por citoquinas inflamatorias que reducen aún más la ingesta de nutrientes y aumentan los requerimientos o las necesidades metabólicas. Y también la sarcopenia, ¿verdad? Que pues como es la escasez de músculo, ¿verdad? En el paciente, las reservas se agotan, ¿verdad? Y la pérdida de masa magra corporal se pierde, ¿verdad? Específicamente lo que es el músculo, ¿verdad? Y sabemos que la pérdida de masa muscular pues se asocia a otro tipo de complicaciones infecciosas, de cicatrización a nivel inmunológicas. Entonces estos tres aspectos, ¿verdad? La sarcopenia, la caquexia y la anorexia y la disminución de la ingesta, pues son aspectos que siempre debemos de tomar en cuenta o tenerlos como principales, ¿verdad? Que son
como los efectos nutricionales más frecuentes en el paciente. Entonces, coloqué este estudio que me pareció muy interesante, en el cual pues evaluaron 3,000 pacientes, ¿verdad? En esta tabla son los resultados de una evaluación de 3,000 pacientes y aquí se clasificó en 3 categorías según la pérdida de peso, ¿verdad? Pacientes que perdían del 1 al 5% de peso en 6 meses, del 5 al 10 y mayor al 10%. Entonces, subrayé aquí que me llamó la atención, ¿verdad? Que tumores, ¿verdad? En pacientes con cáncer gástrico, con cáncer pancreático y con CA de colon, ¿verdad? Fueron porcentajes pues bastante altos a nivel pues gastrointestinal, de lo que estamos enfocados ahorita. Entonces, pues sí, realmente, por ejemplo, en el CA gástrico, el 85% de los pacientes evaluados tuvieron alguna pérdida de peso como tal, siendo más frecuente el 33% que perdieron más del 10%, ¿verdad? Esto es muy importante, esto de pérdida de peso. Creo que es uno de los aspectos que debemos de tener muchísima atención en el paciente, ¿verdad? Cuando estar pues, en la consulta, ¿verdad? Preguntar, bueno, ¿cuál ha sido su peso usual, ¿verdad? Y con qué peso llega a la consulta, ¿verdad? Ahí nos indica, eso es un excelente indicador de si el paciente ya tiene un deterioro nutricional, ¿verdad? Por ejemplo, ay, sí, yo pesaba 160 y ahorita estoy en 120. ¿Verdad? Entonces ahí ya nos da un claro ejemplo de que el paciente ya está con riesgo de deterioro, aunque el paciente no se mire con caquexia, ¿verdad? Eso es muy importante porque muchas veces hay pacientes obesos o con sobrepeso, ¿verdad? Que pues pierden cierta cantidad de libras que pareciera que, bueno, pero está todavía normal, lo vemos, pero realmente ya están con un deterioro. Entonces, y lo que más se compromete a la masa magra. Entonces, la intervención nutricional sí es necesaria. Entonces, esta pérdida de peso en porcentajes, pues sí vale la pena que lo tomen en cuenta, ¿verdad? Cuando el aumento de peso, perdón, cuando la disminución del peso es mayor al 10% en 10 meses, ya es un paciente que está con desnutrición. Entonces, pues si se dan cuenta aquí, ¿verdad? Tanto sea gástrico, colon y páncreas, pues tuvieron porcentajes bastante elevados de pérdida de peso. También, ¿verdad? Coloqué estos datos de los síntomas nutricionales de los pacientes ambulatorios, ¿verdad? Que tenían cáncer. Y más que todo, síntomas nutricionales. Entonces vemos, ¿verdad? Que la anorexia pues está presente en más del 50% de la población de estudio, la disminución de ingesta igual, el sobrepeso pues es el porcentaje muy bajo, ¿verdad? El porcentaje más alto pues son pacientes que ya presentaron una pérdida de peso, siendo igual, ¿verdad? Evaluando que fuera una pérdida de peso menos del 5%, del 5 al 10%, del 10 al 20% y mayor del 20%. Entonces, con estos datos, ¿verdad? Podríamos concluir que al momento del diagnóstico, más del 50% de los pacientes tienen algún problema relacionado con la nutrición, ¿verdad? Y más que todo, el 75% ha tenido una pérdida de peso. O sea, eso es un dato muy importante, ¿verdad? Ya sea del 5, ya sea del 5 al 20%, pero el 75% en promedio pues tuvo una pérdida de peso. Y entonces, pues esta imagen, ¿verdad? Es un consenso de expertos, ¿verdad? En la cual pues explican pues cada parte de la caquexia, ¿verdad? Y bueno, la precaquexia, ¿verdad? Que arriba está la definición como tal, ¿verdad? Que es pues cuando una pérdida de peso es menor al 5%, ¿verdad? Hay presencia de anorexia en el paciente y cambios metabólicos. Y abajo pues nos indican como más o menos cuál sería como la terapia nutricional como tal. Entonces nos indican, ¿verdad? Que la consejería o el asesoramiento nutricional es importante, dar alimentos fortificados y también puede incluir algún suplemento por vía oral, por ejemplo. Entonces también incluir algunos ingredientes antiinflamatorios que los vamos a ver más adelante, pero realmente esto se trata de la precaquexia. A mí esto me llama mucho la atención porque pues esto es lo que nos dicen las guías, lo que nos dice la evidencia, pero ya la realidad es otra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros podemos sugerirle o dar un plan de alimentación al paciente y que muy probablemente no lo va a cumplir.
porque por todos los síntomas relacionados a la patología, al tratamiento, ¿verdad? Entonces, pues sí, nos hemos topado que uno puede dar ciertas sugerencias, pero el aporte no es suficiente. Entonces, en un paciente con caquexia, ¿verdad? Ya se considera caquexia cuando la pérdida de peso ha sido mayor del 5%, y también cuando pues ya hay una disminución del índice de masa corporal, ¿verdad? Que no es la mejor medida para hacer una valoración del estado nutricional, pero sí nos puede servir como guía a nosotros, ¿verdad? Entonces también aquí indica también, ¿verdad? Algún suplemento nutricional por vía oral, ¿verdad? O también por vía enteral, adecuado a la energía y proteína. Entonces, eso también es importante. Aquí ya mencionan lo que es un soporte enteral, que también, pues también en el mundo ideal y según nuestras guías, ¿verdad? Queremos darle pues todos los aportes que necesite y muchas veces no es bien tolerado. Entonces, también hago como cierta aclaración con eso. Eh, de que pues de que realmente pues la sugerencia es esa como tal, pero ya en la clínica, ya viendo los pacientes, pues no es igual. Y en la caquexia refractoria, ¿verdad? Ya es cuando el paciente está en un estado catabólico muy severo, ya no hay respuesta como tal al tratamiento y se espera que el paciente tenga un tiempo de sobrevida menor a 3 meses. Entonces, aquí lo que sugieren únicamente es dar nutrición paliativa para aliviar pues el hambre y la sed como tal, ¿verdad? Realmente lo que nosotros esperamos, ¿verdad? Como nutricionistas, es que el paciente no llegue a esto, ¿verdad? Y que sea una referencia temprana. Entonces, lo vamos a ver bien más adelante. Y algo muy importante también, como les mencionaba al inicio, es que la terapia nutricional también tiene que ver mucho con la calidad de vida del paciente, ¿verdad? No solo la respuesta que vaya a tener al tratamiento, o cómo va a reaccionar, sino realmente que sí está relacionado con la calidad de vida. Entonces coloqué este estudio que me pareció pues bastante interesante, en el cual relacionaban la intervención nutricional y la calidad de vida en el paciente oncológico. Entonces colocaron este esquema que me parece muy al grano, ¿verdad? De qué es lo que causa la malnutrición con el cáncer y cómo esto puede afectar la calidad de vida del paciente. Entonces, dice que la malnutrición relacionada con el cáncer puede aumentar el riesgo de complicaciones posoperatorias en el paciente, además de generar algunos síntomas psicológicos o psiquiátricos relacionados con depresión, ansiedad, incremento también del riesgo de infecciones y también reduce la respuesta o la tolerancia al tratamiento oncológico que el paciente esté recibiendo. Esto pues también se traduce al costo de aumento sanitario, ¿verdad? Empeora el estado físico general del paciente y reducción de la calidad de vida del paciente, ¿verdad? Entonces vemos que un paciente que está malnutrido pues es un paciente que pues va a tener una menor tolerancia al tratamiento, que va a tener síntomas incómodos para el paciente, ¿verdad? Va a ser un paciente con calambres, con dolor de cabeza, que también pues aquí el aspecto también familiar es importante, ¿verdad? Donde la familia pues esté aún con mayor estrés, ¿verdad? Por la situación del paciente. Entonces, pues todo eso también es muy importante destacar en este tipo de pacientes. Entonces, aquí solo coloqué algunas herramientas que utilizaron en el estudio para evaluar la calidad de vida de los pacientes. Pues aquí solo subrayé este modo de resumen, ¿verdad? Porque pues todos evaluaban varias cosas, pero pues aquí, ¿verdad? Se puede resumir que el bienestar físico, la sociabilidad, la interacción familiar y las molestias somáticas, ¿verdad? Pues resumen, ¿verdad? Los aspectos que pueden influir en la calidad de vida en el paciente. Entonces, aquí, ¿verdad? Se obtuvo como este resultado. Bueno, aquí evaluaron la calidad de vida en el paciente a lo largo del tiempo. Lo que vemos aquí en color gris oscuro, pues son las fases en las cuales el paciente pues estuvo en tratamiento oncológico y las fases de color gris, así más claro, pues son las fases en las cuales el paciente estuvo sin tratamiento oncológico. Aquí en azul subrayo los pacientes que estuvieron con soporte nutricional y en esta con color amarillo los pacientes que no estuvieron con soporte nutricional. Entonces vemos que a lo largo del tiempo, al momento de la detección del cáncer y estar el paciente en algún tratamiento oncológico, su calidad de vida baja. Y también
al momento de que el paciente pues no se encuentra en fase de tratamiento oncológico, su calidad de vida sube. Pero vemos que en el paciente que no tuvo ninguna intervención nutricional, la calidad de vida era menor en comparación a los pacientes que sí tuvieron alguna intervención nutricional. Aquí con intervención nutricional, o sea, abarca tanto si fue una intervención por vía oral, enteral o parenteral, ¿verdad? Aquí cualquier tipo de intervención, pero la calidad de vida en el paciente fue mayor que tuvo pues un buen soporte nutricional. Entonces también mencionaba en ese estudio, ¿verdad? Que la intervención en el paciente oncológico pues tiene dos objetivos, ¿verdad? Primero, el tratamiento curativo y el tratamiento paliativo. Entonces, el tratamiento curativo, ¿qué es lo que buscamos? Disminución de la tasa de complicaciones en el paciente, y mejorar la respuesta y tolerancia al tratamiento oncológico, ¿verdad? Que es lo que queremos, que el paciente, pues, favorecer su recuperación y evitar las complicaciones. Pero cuando el tratamiento, pues, ya es paliativo en el paciente, lo que queremos es controlar los síntomas relacionados a la desnutrición, ¿verdad? O a la ingesta de alimentos. Y sobre todo retrasar la pérdida de la autonomía en el paciente, ¿verdad? Que pueda mantener o mejorar su calidad de vida por medio de una intervención nutricional. Entonces, pues realmente esto es bien importante de tener en cuenta, ¿verdad? Ambos objetivos que puede tener esta intervención en el paciente. Y aquí, pues me llamó la atención este dato, ¿verdad? En el cual evaluaba los efectos de la intervención nutricional sobre la calidad de vida en el paciente oncológico. Entonces, me llamó mucho la atención lo del aspecto de nutrición parenteral domiciliaria, porque se detectó un impacto positivo sobre el peso corporal en el paciente, el nivel de energía que presenta, la fuerza y la actividad que realizaba el paciente, ¿verdad? Que todo esto pues contribuye a lo que es la calidad de vida en el paciente. Entonces, coloqué la nutrición parenteral domiciliaria porque realmente es a lo que yo me dedico, por eso es que lo que hice destacar como tal, y porque muchas veces la nutrición enteral u oral no es suficiente para el paciente, que vamos a ver ahí después cómo saber si es suficiente o no lo que está recibiendo el paciente. Entonces, como les decía, los requerimientos nutricionales pues vienen a complementar lo que es tener una buena intervención nutricional con el paciente y mejorar la calidad de vida. Y pues aquí les coloqué algunos requerimientos nutricionales que nos indica la Asociación Española, ¿verdad? En pacientes con cáncer. Este tema de requerimientos es muy amplio en el paciente, muy amplio, ¿verdad? Sí valdría la pena que tal vez después en algún momento agendemos como otra fecha y como para poder hacer, porque esto es lo macro, ¿verdad? Pero hay muchísimas cosas, ¿verdad? Que engloban la nutrición, ¿verdad? Hay nutrición y muchísimas cosas más. Pero estas son las cosas macro que debemos tener así, sí o sí, control con el paciente. Entonces, primero, ¿qué nos dicen las guías ESPEN en cuanto a la energía, verdad? Entonces, aquí nos da un rango fácil, ¿verdad? De tener con el paciente para saber cuál es su requerimiento energético en el día. Entonces, se sugiere que por lo menos sea del 25 al 30 calorías por kilogramo al día. Entonces, pues eso ya a nosotros nos da una idea más o menos de cuánto es que debemos de cubrir de energía con el paciente. También el aporte proteico es súper importante y también que nos dicen las guías, pues que hagamos lo posible, ¿verdad? Para que el paciente se le brinde por lo menos 1.5 gramos por kilogramo al día, ¿verdad? Aquí sí se recomienda que el aporte sea mayor a 1 gramo por kilogramo al día y se puede llegar hasta 2 realmente con el paciente. Pero esto es como bien importante. También, ¿verdad? Los sustratos de energía que se elijan, ¿verdad? Para complementar el tratamiento nutricional con el paciente, pues se debe de dar un aporte dependiendo, que sí es un poco más individualizado según el estado del paciente, ¿verdad? Porque muchos pacientes pues pueden presentar resistencia a la insulina. Entonces, es importante que también el aporte de lípidos pues sea significativo, ¿verdad? Y sobre todo de ácidos grasos omega 3, que son antiinflamatorios. ¿Qué nos dice sobre las vías de administración? ¿Verdad? Entonces, ellos indican que cuando realmente, ¿verdad? Lo que nos dice aquí es, tenemos vías siempre para nutrir a nuestro paciente. Si la vía oral no es viable, tenemos la enteral.
Si la enteral no es viable o es insuficiente, tenemos la parenteral. Entonces, realmente, formas de cómo nutrir a nuestro paciente tenemos. Entonces, pues esto es lo que nos indica, ¿verdad? Que cuando la enteral no es posible o no es suficiente, se puede iniciar nutrición parenteral. También hace un aspecto, menciona un aspecto importante sobre la nutrición artificial domiciliar. Entonces, esto pues abarca en pacientes que requieren soporte en su casa, ¿verdad? Ya sea por vía enteral o por vía parenteral. Esto pues es importante porque muchas veces el paciente pues puede tener un tratamiento nutricional en su casa y mejorar la respuesta al tratamiento. Entonces, prácticamente es preparar nutricionalmente al paciente antes de cualquier intervención oncológica, ¿verdad? De tratamiento oncológico. Entonces, pues sí, en mi experiencia, pues sí hemos tenido pues pacientes que sí, que nos lo refieren para prepararnos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la vía enteral ya no es suficiente, porque no está tolerando, o el típico paciente de, ay, se está tomando una tacita de atol al día, que realmente pues en cuanto a aportes, nulo, ¿verdad? Aportes nutricionales, nulo. Entonces, pues sí, entonces pues sí me gustó destacar esto, ¿verdad? Que es una opción el que el paciente tenga en su domicilio nutrición parenteral o nutrición enteral. Entonces, el paciente oncológico, ¿verdad? Pues tiene cambios metabólicos, como ya vimos, ¿verdad? Pues hay inadecuada utilización de proteína en el hígado músculo, hablando de rutas metabólicas, ¿verdad? Hay un desbalance entre lipogénesis, lipólisis, glutaminólisis, ¿verdad? También puede haber resistencia a la insulina en el paciente y pérdida de proteína muscular, ¿verdad? Que se asocia a muchísimas complicaciones. Y de la mano, ¿verdad? El cáncer también está relacionado con la disminución de la ingesta, como ya les había mencionado, el estrés psicológico en el paciente, depresión, dolor, disgeusia, disfagia, náusea, vómitos, todos los síntomas relacionados a la ingesta, malabsorción intestinal, ¿verdad? Obstrucción intestinal, diarrea, y todo esto pues causa lo que es la malnutrición en el paciente. Entonces, ¿qué es lo que causa, verdad, que el paciente tenga desnutrición? O sea, ¿qué efectos vamos a tener en el paciente? Entonces, primero, deteriora el sistema inmune. Entonces, esto, como se mira, es que se potencia la inmunosupresión debido al tratamiento y obviamente favorece a complicaciones infecciosas. Entonces, disminuye también la síntesis proteica, ¿verdad? Que también impide la cicatrización de heridas quirúrgicas, impide reparación de tejidos dañados, impide síntesis de enzimas digestivas también. También puede haber una disminución de la masa muscular, ¿verdad? Astenia, ¿verdad? Lo que le mencioné al inicio. También disminuye el tono vital, aumenta los síntomas depresivos, deteriora la calidad de vida por las complicaciones y los síntomas que genera en el paciente. Disminuye la tolerancia al tratamiento también, aumento en la mortalidad y aumento en los costes sanitarios. Entonces, pues realmente la desnutrición pues tiene un papel fundamental en todo el tratamiento oncológico. Entonces, pues sí necesitamos, ¿verdad? Que el paciente se encuentre pues con lo mejor el estado nutricional posible para evitar complicaciones. Entonces, y aquí la recomendación es que sea desde antes, ¿verdad? No esperar que el paciente pues ya esté deteriorado o que realmente pase días en que solo toma un poquito de atol durante todo el día y que les, ¿verdad? O sea, realmente la prevención aquí también es muy importante. Entonces, ¿cuándo se puede sugerir una nutrición parenteral en el paciente oncológico? Entonces, si la vía enteral u oral no es viable, soporte parenteral. O sea, realmente cómo nutrir al paciente tenemos. Y no es necesario, por ejemplo, la colocación de un catéter. Por ejemplo, si el paciente disminuye su ingesta por vía oral o la enteral no es tolerada al 100% o no es viable, pues ahí tenemos vías periféricas, ¿verdad? Que nos permiten, pues, darle un soporte al paciente complementario sin necesidad de invadirlo, colocándole un catéter, por ejemplo. Entonces, nutrición complementaria, pues es algo que las guías nos lo han mencionado últimamente. Y aquí la clave es este numerito, el 60%. Entonces, si el paciente no alcanza el 60% de sus requerimientos nutricionales por vía oral o por vía enteral,
considerar nutrición parenteral. Entonces, aquí nos puede servir más o menos la información que les di de cuántas calorías se está comiendo al día, ¿verdad? Igual, todo esto es mejor siempre que se aboquen con una nutricionista como para que pueda hacerles como mejor el cálculo, pero aquí la clave es esta, el 60%. Si el paciente no tolera el 60%, tenemos que pensar siempre en una vía complementaria. Entonces, por ejemplo, si la oral no es suficiente y la enteral está disponible por vía enteral. Ahora, si no tenemos ningún acceso enteral, por ejemplo, y el soporte oral está pues muy disminuido, pues pensar en una nutrición complementaria parenteral por vía periférica, ¿verdad? Entonces aquí, pues este dato es el que quiero que se les quede el 60%, ¿verdad? Perdón, licenciada, ¿sí? y digamos, ¿en qué momento, porque digamos, en colocación de ponches por sonda nasogástrica y eso, digamos, si pues, en cuanto a como vía de acceso, sería recomendable en este tipo de pacientes que van como alcanzando el 50%, por decirle algo, si no lo tolera tanto o si tenemos problemas para la nutrición, sobre todo pacientes con cánceres de cabeza y cuello, digamos que están en radioterapia, ¿sí lo recomiendan ustedes o lo recomiendan más por vía parenteral? No, sí recomendamos, mire, nosotros siempre recomendamos como primera opción la vía enteral, pues para mantener pues toda la funcionalidad, ¿verdad? Como debe de ser. Si no es suficiente, por ejemplo, teniendo en mente este paciente, como usted dice, con radioterapia, con un cáncer de cuello, ¿verdad? Entonces, si no es suficiente por vía enteral, porque eso también pasa mucho, le colocamos una sonda nasogástrica, pero la paciente no tolera. Y si no tolera lo suficiente, ahí sí se consideraría algo mixto. Entonces, complementaria parenteral y enteral, ¿verdad? Porque aunque sea el 50%, si vamos 50 y 50 y 50, realmente lo que hacemos en el tiempo es juntamos una deuda calórica. Exactamente. Entonces ahí lo desnutrimos. Pero sí, sí lo recomendamos. Pero cuando la enteral, porque pasa muchas veces que la enteral, bueno, cuando tolera 100%, nítido, ¿verdad? Pero cuando no, ahí es cuando sí tenemos que actuar y no dejarle, bueno, tolera este poquito y dejarlo así, ¿verdad? Entonces, sí, siempre va a ser la primera opción evaluar la enteral, pero si no es suficiente, sí complementar con la parenteral. Puede ser por una vía periférica, por ejemplo, ¿verdad? En lo que vemos que el paciente pues vaya tolerando y todo. Todo esto también pues se debe hacer con traslapes, ¿verdad? O sea, no debe ser abrupto, ya comió esto y le quitamos lo otro. No, ¿verdad? Sino debe ser poco a poco, pero eso pues ya es otra cosa que podríamos ver más a detalle en otra oportunidad. Como les digo, es que esto es tan amplio, hay tantas opciones, tantas cosas. Pero bueno, entonces también vale la pena recalcar que el paciente oncológico también tiene elevada la glutaminólisis, ¿verdad? Que pues hay una pérdida de glutamina en el paciente. La glutamina pues es el aminoácido más importante y más abundante en el cuerpo y se considera ya esencial en pacientes que tienen estrés catabólico por tanto tiempo. Entonces, pues sí, valorar soporte nutricional con dipéptido de alanina y glutamina, pues esto se los menciono solo así, a grandes rasgos, para así me gustaría que después en otra oportunidad lo profundizáramos, porque son pues muchísimos, pues la evidencia y todo que hay respecto a este dipéptido, ¿verdad? Entonces, pero sí vale la pena tenerlo en cuenta, que sí debemos pensar siempre en suplementar con glutamina. Entonces, las guías recomiendan que la nutrición parenteral, ¿verdad? Aquí está así a grandes rasgos y así al grano. ¿Cuándo se debe dar una nutrición parenteral? Entonces, en los pacientes que tienen alterada la absorción intestinal, necesidad de reposo intestinal o aumento de las necesidades de nutrientes, ¿verdad? Como les decía, muchas veces por todo el estado como está el paciente, pues tiene un requerimiento nutricional alto que muchas veces no es tolerado únicamente por la enteral. Entonces, por ejemplo, pacientes, ¿verdad? Que con algún cáncer intestinal, ¿verdad? Que tengan pues algún tipo de obstrucción, ¿verdad? Pues ahí obviamente tenemos que buscar la vía parenteral en lo que resolvemos, ¿verdad? Igual si el paciente pues, va a ser llevado a sala, lo van a operar y todo, pues sí se recomienda que lo preparen nutricionalmente, ¿verdad? Y que durante la recuperación pues tengan una intervención nutricional adecuada y evitar un ayuno prolongado de tanto tiempo. Entonces, bueno, toda esta información se las transmitía porque
mi punto es que realmente sí tenemos que buscar siempre la manera de darle una buena intervención nutricional al paciente. Y en este caso, pues esta es una como alternativa de nutrición, ¿verdad? Que es la terapia domiciliar. Entonces, bueno, ¿qué es la terapia domiciliar en el paciente? Pues la administración de nutrientes a través de la vía digestiva, ya sea por la nutrición enteral o la intravenosa, la nutrición parenteral. Pero, pues esto, ¿verdad? En el paciente en su casa, ¿verdad? Con la finalidad de mantener o mejorar el estado nutricional del paciente y también aquí pondría yo también la calidad de vida del paciente. Entonces, pues esto es más o menos un poquito el propósito de lo que nosotros nos enfocamos con los pacientes, que es brindar calidad de vida por medio del buen mantenimiento, del buen estado nutricional en el paciente. Entonces, todo esto pues va de la mano, ¿verdad? En generar un beneficio emocional y terapéutico y económico en el paciente y también a la familia del paciente. Entonces, sabemos que un paciente que pues está bien nutrido va a ser un paciente que va a tener una mejor evolución y con menos complicaciones. Entonces, pues nos interesa mucho pues aportar calidad de vida de esta manera. Y aquí pues me gusta colocar esta definición de cuidados paliativos. Porque bueno, así como tenemos pacientes, ¿verdad? Que están en proceso de recuperación y en tratamientos oncológicos para recuperarse, pues hay pacientes, ¿verdad? Que pues están también bajo cuidados paliativos. Y entonces, pues estos, ¿verdad? Solo como definición, pues son los cuidados de alivio brindados al paciente que tiene una enfermedad grave o mortal, como el cáncer, ¿verdad? Por ejemplo, que tienen el objetivo de mejorar o mantener la calidad de vida en el paciente. Entonces, el objetivo de ellos es evitar o tratar lo más pronto posible los síntomas y los efectos secundarios de una enfermedad. Y de su tratamiento, ¿verdad? Disminuir los problemas psicológicos, sociales, alimenticios y espirituales correspondientes. Entonces, el objetivo como tal solo es evitar o tratar los síntomas, no es curar la enfermedad. Entonces, también son llamados cuidados de alivio, cuidados médicos de apoyo, control de síntomas. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque los cuidados paliativos se ofrecen más temprano en el curso de la enfermedad. O sea, no es necesario que el paciente llegue al final de la vida para tener una intervención nutricional. Entonces, el tratamiento para el cáncer continúa administrándose y de cierta manera retiene aún el avance del cáncer, sabiendo que no podrá ser curativo. Pero aquí que lo importante es que se ofrecen más temprano. Y en cambio los cuidados al final de la vida pues son una forma de cuidados paliativos que se administra a una persona cuando el tiempo de sobrevida pues ya es menor de 3 meses. Entonces, pues sí, hago esta como diferencia, ¿verdad? Porque muchas veces piensan cuidados paliativos y piensan tal vez en un paciente que ya está al final de la vida, pero realmente no, ¿verdad? Un paciente con cuidados paliativos puede pasar meses o hasta años, pues únicamente con este tipo de cuidados. Y la idea aquí pues es tener una intervención oportuna para evitar el deterioro nutricional, ¿verdad? El paciente puede tener pues un cáncer agresivo, pero no es necesario que llegue caquéctico, ¿verdad? Al final de la vida. Entonces, bueno, nosotros, solo como para que ustedes conozcan más o menos sobre cómo nosotros trabajamos, pues nos guiamos, ¿verdad? Con el grupo de nutrición artificial, domiciliaria y ambulatoria de la Sociedad Española de Nutrición Clínica y Metabolismo. Entonces, realmente nosotros, como trabajamos, ¿verdad? Realmente nos guiamos de esta asociación porque pues ya llevan muchísimos años en este tema, ¿verdad? Entonces, pues nosotros tenemos un protocolo de trabajo adaptado de ellos y que consiste, ¿verdad? Pues bueno, para que nosotros funcionamos pues bajo prescripción médica del paciente, ¿verdad? Cuando el paciente pues requiere alguna intervención nutricional, ¿verdad? El doctor se aboca a nosotros y nos indica, bueno, mira, este paciente pues tiene este tipo de obstrucción y demás, entonces necesitamos pues iniciarle algún tipo de soporte nutricional. También, ¿verdad? La comunicación pues es directa, ¿verdad? Con el médico y nosotros, ¿verdad? Como personal de UNITAR pues calificamos al paciente y se aplica la terapia nutricional domiciliar. Y dentro de esto, pues también evaluamos las condiciones del domicilio, ¿verdad? Y toda la gestión correspondiente, pues es con los familiares, ¿verdad? Entregamos insumos en el domicilio y todo, ¿verdad? Todo realmente, pues lo hacemos en el domicilio. La evaluación nutricional del paciente como tal, ¿verdad? Esto es súper importante, ¿verdad? Nosotros evaluamos
pues qué es lo mejor para el paciente. También, ¿verdad? Aparte, no solo es buscar una buena terapéutica y toda la gestión, sino es capacitar al personal de enfermería como tal para que sepan realizar los procedimientos de manera estéril y todo. Capacitación a familiar encargado y a la paciente. Eso es bien importante también, que la familia conozca el tratamiento, que el paciente también. Utilizamos un equipo fácil, ¿verdad? Práctico y de alta tecnología, ¿verdad? Para el uso de domiciliar. Utilizamos medidas y cuidados estériles. Pues esto es muy importante, lo recalcamos con las enfermeras, ¿verdad? Que puedan realizar todo el procedimiento de manera estéril. Y pues también tenemos un sistema de información diario de evolución del paciente. Entonces, nosotros pues reportamos al médico tratante, ¿verdad? El tratamiento nutricional, cómo ha ido evolucionando y pues toda la información correspondiente, ¿verdad? Al paciente, al médico tratante para que sepa la evolución de su paciente. Pues sí, ¿verdad? Estamos conformados por lo que es un equipo de nutricionistas, ¿verdad? Con colegiado activo, ¿verdad? Tenemos un enfermero también que nos apoya en monitorear a los pacientes. Y pues realmente pues somos un equipo pues con una estructura como tal, ¿verdad? Que con departamentos específicos, ¿verdad? Telemarketing, ventas, logística, personal clínico, generación de informes clínicos. Realmente somos una estructura como tal. No solo somos pues un grupo de nutricionistas que andan colocando parenterales o evaluando pacientes por todos lados, sino realmente tenemos el, el soporte, ¿verdad? De Century Global, que es la empresa grande. Utilizamos un equipo práctico y de alta tecnología, ¿verdad? Estas imágenes que coloco pues son imágenes reales, ¿verdad? De pacientes que hemos atendido. Y pues bueno, todo el equipo o todo lo que incluye, ¿verdad? Pues son bolsas de alimentación listas para usar, de Fresenius Kabi, la bomba de infusión también de Fresenius Kabi, el set de infusión de Fresenius Kabi y el atril. Utilizamos todos los insumos de Fresenius Kabi porque realmente Century Global es la distribuidora a nivel nacional de este tipo de productos. Entonces, pues son los productos con los cuales nosotros tenemos aval de que son 100% seguros y que conocemos pues todo respecto a la composición y todos los procedimientos de manufactura de los mismos. Entonces, por eso es que nosotros utilizamos este tipo de insumos. Entonces, bueno, también tenemos las bolsas de alimentación listas para usar, ¿verdad? Estas las usamos también en los domicilios, que son recomendadas por Aspen, ¿verdad? Y por el grupo Nadia, porque son más seguras a nivel domiciliar. Esto, ¿verdad? Pues se toma, si el paciente aplica para una nutrición parenteral lista para usar, pues optamos por esa. Pero sabemos que también el paciente oncológico tiene necesidades pues específicas que tenemos que tomar en cuenta al momento de darle una nutrición. Entonces, bueno, ¿verdad? El hecho de que tengamos varias presentaciones de nutrición parenteral, ya sea por vía central y por vía periférica, nos permite hacer una terapia escalonada como tal con el paciente. Nos permite, pues, darle el aporte que más se ajuste al paciente, ¿verdad? También iniciar, pues, poco a poco, ¿verdad? Iniciar de menos, seguir subiendo con el paciente según tolerancia, según, pues, los requerimientos del paciente. También, ¿verdad? Atendemos lo que es sanatorios, hospitales y también a nivel domiciliar. Y bueno, también, ¿verdad? Hablando un poquito, como les decía, de que tenemos, depende mucho de los requerimientos nutricionales del paciente o de la situación del paciente, pues también nosotros tenemos la opción de lo que son la nutrición parenteral individualizada, que también pues son realizadas, ¿verdad? En instalaciones, pues con normativas internacionales, pues realmente por parte de Century Global, y todos los productos que se incluyen pues son de Fresenius Kabi. Entonces, hay veces, ¿verdad? Que el paciente pues no califica para una lista para usar y podemos utilizar una mucho más específica, individualizada para el paciente, con micronutrientes en cantidades que necesitamos, ¿verdad? O con un aporte de proteína que necesitamos. Entonces, pues realmente yo coloqué aquí las propuestas terapéuticas en cuanto a aspecto monetario para que te hagan una idea más o menos de cuánto es o cuánto sale en un paciente que necesita una intervención nutricional parenteral porque la vía enteral o porque la vía oral no es suficiente.
Entonces, pues, ¿verdad? El paquete 1, ¿verdad? 1,440 al día, ¿verdad? Que el precio de estos dos paquetes, pues solo varía en el volumen de las bolsas. Las bolsas con mayor volumen tienen este precio. Y el paquete 3, que es el precio de nutrición parenteral individualizada, más 450 quetzales. Que entonces aquí pues depende mucho de qué requiera el paciente. Entonces, la modalidad del servicio también es que el médico puede ser el tratante, ¿verdad? O hay una nutricionista tratante o una nutrióloga tratante, o si no, pues la nutricionista de Unitar, pues es la tratante. Entonces, nosotros, ¿verdad? Podemos apoyarlos en indicarles cuál sería el mejor tratamiento nutricional con el paciente, si aplica una individualizada o si podría aplicar a una lista para usar. En todo este tipo de asesoramiento, pues nosotros estamos ahí, ¿verdad? También pues tenemos el servicio de alquiler de bombas de nutrición enteral y con bolsas también, por si algún paciente pues también lo requiere. Entonces pues estos paquetes pues incluyen todo lo que son una bomba de infusión, el atril, set de infusión, las unidades de la alimentación parenteral y algo bien importante, ¿verdad? Que es la asesoría técnica para el enfermero que va a estar con el paciente y el reporte diario, lo que platicábamos anteriormente. Esto es un servicio como tal. Entonces, nuestra atención con el paciente pues es muy específica. Estamos pues la verdad todo el tiempo monitoreando a los pacientes, que todo esté bien, que la enfermera esté capacitada. Realmente el monitoreo es diario, ya sea presencial o por vía telefónica, pero todo el tiempo estamos monitoreando. Pues resolución de dudas de la familia, de la enfermera, pues todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, pero realmente esto como tal no solo es bueno, se llega a la casa, se lleva, colócale esto y ya, sino realmente es un servicio. Entonces, el hecho de que también nosotros reportemos al médico tratante sobre la terapia nutricional, pues podemos tomar decisión de si subir aportes, bajar aportes, ver evolución, ¿verdad? O sea, realmente pues tratamos de ser lo más específicos con los pacientes. Entonces, pues este es el paquete 2 que incluye lo mismo, ¿verdad? Aquí la única diferencia en cuanto al precio, ¿verdad? Esta es una propuesta terapéutica para 4 días de nutrición parenteral y pues abarca este tipo de presentaciones de bolsas de alimentación, ¿verdad? 1900 kilocalorías para vía central o también para vía periférica, ¿verdad? Que sea de 1400 y de 1700. Entonces realmente tenemos, y el paquete 1 pues incluye lo que son 1000 kilocalorías por vía periférica y para vía central, que tenemos de 1400 y de 900. Entonces realmente pues podemos darle un soporte al paciente, ya sea por vía central o vía periférica. Y el paquete 3, ¿verdad? Que ya es una nutrición parenteral individualizada más 450. Esto lo que nos indica es que, pues bueno, se calcula en base a los requerimientos del paciente específicamente y la vía de infusión igual puede ser por vía central y por vía periférica. Entonces igual incluye todo lo demás del servicio como que mencioné anteriormente, ¿verdad? Y pues bueno, solo a manera como de conclusiones y que lo tengamos en cuenta, ¿verdad? Es que la intervención nutricional realmente nunca debe ser olvidada porque es de suma importancia en el tratamiento del cáncer, ¿verdad? La respuesta que va a tener al tratamiento y que siempre se debe tener en cuenta ya sea si el tratamiento es curativo o paliativo, ¿verdad? Eso es bien importante. Entonces, también lo que les decía, el numerito, ¿verdad? Si el paciente no tolera el 60% de sus requerimientos por vía oral o enteral, sugerir la nutrición parenteral. Pues también, ¿verdad? Se les llamado a que examinar el estado nutricional de cada paciente, pues sea lo más temprano posible, ¿verdad? Que no esperemos que el paciente pues ya presente algún grado de desnutrición o alguna atrofia muscular marcada para buscar alguna intervención, sino que sea más preventivo. Y pues importante que siempre estemos alertas a identificar en el paciente si hay algún signo de anorexia por muchos días, si disminuyó mucho su ingesta y está comiendo pues una sopita y un poquito de gelatina y que realmente no nos aporte pues nutrientes que necesitamos en el paciente. O bueno, si ya vemos signos de caquexia también, pues también identificarlos pues siempre tenerlos en mente, en estarlos monitoreando en el paciente. Y pues si es así, pues referir con nutrición, ¿verdad? Si ya vemos que el paciente pues está con este tipo de síntomas, pues sí vale la pena de una vez referirlos con profesionales de la nutrición para que puedan sugerir el tratamiento más oportuno con ellos. Entonces, pues bueno, ¿verdad? Nosotros es bien importante la calidad de vida, por eso lo mencionamos tanto, porque este servicio es lo que busca, ya sea si el paciente está en un tratamiento curativo o paliativo, ¿verdad? Que el paciente pues tenga una calidad de vida, manteniendo su estado nutricional.
Y, y realmente, pues, eso es lo que yo tenía por compartirles, ¿verdad? Esta alternativa y pues estos requerimientos, esta información en base al paciente oncológico. Entonces, les agradezco su atención. Ahorita pues estoy disponible para que cualquier pregunta que tengan, con gusto se las puedo resolver. Licenciada Manuela, buenas noches. Mire, disculpe. Bueno, una consulta. Buenas noches. Fíjese que, bueno, pues la verdad es que nosotros el mayor volumen ahorita que son los pacientes, o de hecho todos los pacientes que vemos, pues son del Seguro Social, ¿verdad? Y generalmente, por ejemplo, pues el Seguro Social se tarda un poco, o sea, tienen que llegar a la consulta externa para probar la mayoría de paquetes nutricionales. Entonces, generalmente, por ejemplo, una como costumbre guatemalteca se podría decir es empezar, por ejemplo, a suprimir todas las grasas en las dietas de los pacientes, una vez que, por ejemplo, son diagnosticadas con alguna enfermedad, por ejemplo, como cáncer, pero y la mayoría de patologías, por ejemplo, en la que nosotros tenemos problema con la tolerancia con los pacientes son cuando tienen afectación ya sea del tracto gastrointestinal o cuando están afectados o sea, o cuando tienen enfermedad en el cuello. Entonces mi pregunta era porque, pues, yo a veces les he, por ejemplo, eso de calcularle 1.5, por ejemplo, en base al kilo de peso y darle el 40% de los requerimientos nutricionales de grasa, pero, no, por ejemplo, ¿hay alguna preparación, por ejemplo, hay algún alimento casero, por ejemplo, por lo mismo de como ese espacio que se tardan los pacientes en llegar a nutrición? ¿Qué le voy a decir yo, por ejemplo? Había alguien que nos decía, por ejemplo, pues en lo que llega, por ejemplo, una opción nutricional es que le hagan, por ejemplo, su litro de encaparina, pero que le hagan una barra de mantequilla, o que, por ejemplo, eh, tolerar en pequeños trozos de chocolate, por ejemplo, que le van a aportar un mayor valor calórico y que tal vez sea más agradable para la comida. O sea, si existe como algo, o sea, alguna recomendación como esa oral que usted nos, o sea, que usted nos podría, por ejemplo, para darle que puedan preparar como caseramente los pacientes en el domicilio para poder brindarles el soporte nutricional. Ok, muy bien. Lo voy a colocar una diapositiva donde está lo de la caquexia. Mire, cuando es así como usted dice, ese tipo de situaciones de que pues las citas son muy espaciadas o que cuesta pues esto, ¿verdad? Primero lo que yo sugiero es valorar si la ingesta por vía oral es suficiente. Porque, bueno, antes, ¿verdad? Tal vez hacer algún tipo de recomendación como, bueno, quítese las grasas y azúcar y demás, es ver sus síntomas, ¿verdad? ¿Cómo está su estado nutricional? Si hay algunos signos clínicos de desnutrición y en base a eso establecer qué realizar. Porque, por ejemplo, si es un paciente que, por ejemplo, su apetito y su anorexia pues no está comprometido como tal, pues ya podemos hacer sugerencia, por ejemplo, de cualquier suplemento nutricional oral, ¿verdad? Algún tipo de fórmula polimérica y que sea de apoyo para el paciente. Pero si no está consumiendo, ¿verdad? Ahí ya tenemos que buscar otro tipo de intervención, ¿verdad? Por ejemplo, ver si algo posible se le puede administrar por vía enteral o por vía oral. Pero, por ejemplo, ¿verdad? En lo que el paciente pues llega a nutrición, que lo ideal es que lo evalúe y que sea lo más individualizado posible para también, para que no solo nosotros demos una sugerencia y que realmente no sepamos si eso es lo que necesita el paciente como tal. Entonces, pues sí, ¿verdad? En lo que el paciente tolera, perdón, en lo que el paciente va con nutricionista, pues sí, o sea, sí pueden sugerir alguna inclusión, ¿verdad? De alguna fórmula nutricional, de un suplemento O sea, yo nutricional. les sé, por ejemplo, si hay, sí, o sea, algo que, por ejemplo, podamos, o sea, alguna fórmula casera o algo que le podamos dar, por ejemplo, que sea más, porque, bueno, se lo digo porque ahorita acabo de tener en colación una paciente que justo ahorita, pues, está caquética, pues no le puedo dar aminoácidos antiinflamatorios, ahorita que todavía va a llegar a la consulta externa y ya le tenemos que empezar tratamiento quimioterapéutico ahorita. Entonces, por ejemplo, como el brother me dice de la costa, y por ejemplo, ella es como, mira, me gusta un montón de pescado, yo sí como pescado, aunque no sé cómo lo he hecho. Pero mi pregunta es, por ejemplo, ¿hay alguna preparación casera, por ejemplo, que nosotros les podamos sugerir en lo que llegan para iniciar? ¿Hay alguna? O sea, Mira, pues, lo que podríamos por ejemplo, sugerir, ella es de muy, o sea, ella es de muy bajos recursos y entonces no puede adquirir, o sea, no puede comprar, por ejemplo, los suplementos
De hecho, depende. Nosotros tenemos que hacer un trámite para que, aunque esté hospitalizada, le puedan dar el pasaje para regresarse a su casa, ¿verdad? Que es como un proceso que valida el seguro. Pero pues no sé, no sé. Ah, muy bien. Sí, en el caso de, como usted dice, cuando no hay acceso, ¿verdad? Económico, pues lo que yo sugeriría que podemos recomendar es las mezclas vegetales y aumentar un poquito la densidad calórica de los alimentos. Entonces, bueno, ¿qué me refiero con esto? Sugerirle al paciente, ¿verdad? Que pues incluya en sus tiempos de comida lo que es la combinación de alguna leguminosa con algún cereal, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, frijol con arroz y añadirle un poquito de aceite de oliva, como para dar un poquito de ácidos grasos monoinsaturados que sí necesita el paciente, por ejemplo. Entonces, hacer como ese tipo de combinación para que pueda consumir y tener un poquito de proteína y de ácidos grasos monoinsaturados. O también podría ser, por ejemplo, con avena, con leche y un poquito de aceite de oliva, ¿verdad? Aquí tal vez la clave es como añadirle, como aumentar la densidad calórica de los alimentos, o sea, como darle Ajá, calorías escondidas, por así decirlo, sí, ¿verdad? pues, ajá, cabal. Entonces, en este caso, pues yo sugeriría en esto del aceite de oliva, siempre mezclar, ¿verdad? Tortilla con frijol, arroz con frijol, plátano con frijol, para eso sería como bien importante incluir, pues por lo menos huevos, si es personas que no tienen acceso, por lo menos que esa sea su fuente proteica. Eh, sí, realmente sí, ¿verdad? Buscar como ese tipo de combinaciones en los alimentos. Obviamente, todas estas sugerencias se pueden hacer aún más individualizadas al momento que el paciente pues no transmite su patrón de consumo, a qué tiene acceso y a qué no, ¿verdad? Ajá, ajá. Pero pues eso se me ocurriría a mí como para darle un aporte proteico eh, digamos, De vegetal, madre. ¿verdad? Ajá, Ujú. muchas gracias. Muy buenas Manuela, tardes, licenciada. solo quería complementar la respuesta con el doctor. ¿Aló? Sí, ¿me escucho? ¿Me escuchan? Sí, Sí, Ah, bueno. Gracias, Manuela, por la presentación. Pues mi nombre es Diana Acevedo. Yo coordino la unidad de terapia domiciliar, ¿verdad? Y siempre pues estoy en apoyo con Manuela. Y en la respuesta para el doctor es de que lo ideal, yo entiendo, estuve 7 años en un hospital nacional y a veces las interconsultas son muy largas, incluso con nutrición, ¿verdad? Entonces, ¿qué le damos en ese espacio? Según donde esté el hospital, hay nutricionistas que tienen fórmulas caseras alguna vez ya estandarizadas. Lo malo de algo estandarizado, doctor, es de que no aplica a todos los pacientes. Pero cuando son de escasos recursos, la encaparina es un muy buen vehículo y sobre todo por la sintomatología que presenta un paciente oncológico como náuseas, si es anoréxico, pues su capacidad gástrica ha disminuido, que sean preparaciones, como dijo la licenciada Manola, de alta densidad calórica o que lo le llamaríamos en buen chapín más espesitas y no tan ralas, porque muchas veces pues se llenan de atoles, pero de agua, ¿verdad? Una encaparina rala o cualquier cosa que le recetan lo hacen de forma muy ralo. Entonces, lo ideal es varias veces en el día, pero algo que sea espesito, es decir, puede ser una incaparina y a esa incaparina agregar una fórmula que sea en polvo, la que pueda comprar el paciente, ¿verdad? Y que pueda agregarse a la encaparina. Al menos eso hacíamos nosotros en el Hospital Nacional, porque obviamente uno tiene muchas alternativas que ofrecer, pero a veces los costos no ayudan, ¿verdad? O en este caso, como decía la licenciada Manola, una alimentación complementaria intravenosa. Pero si el costo es un problema, lo ideal es que sean varias tomas que no sean volúmenes altos y una fórmula espesa. Y esa fórmula puede estar compuesta de incaparina con una fórmula en polvo de cualquier marca comercial. Pero eso le ayuda a que varias veces coma, porque muchas veces tienen pues náusea, no toleran bien los volúmenes muy elevados. Eso era lo único que quería agregar por tratarse de un paciente pues, de escasos recursos. Solamente, gracias. Muchas Muy gracias. buenas tardes. Ahora, ahora tengo más dudas. Cuando hablan de esta fórmula en polvo, ¿a qué se refieren? O sea, ¿a leche? Ah, bueno, doctora, mire, lo que pasa es de que, para ser clara, básicamente, las fórmulas que nosotros le llamamos, o que dijo Manola, son poliméricas, que tienen de todos los nutrientes un poquito. Las famosas, pues, son el Ensure, el Enterex, ¿verdad? Todas estas fórmulas, aparte son las modulares, que son las que solo son de proteína o solo son de carbohidrato, etcétera. Pero ahí es la importancia de consultar a una nutricionista, ¿verdad? Porque entonces el médico, pues, está calculando toda la parte médica,
pero aparte de todo, hacer un cálculo, por ejemplo, el 1.5 hay que saber el peso y desmenuzar qué porcentaje de nutrientes se le va a agregar y cuál es la mejor opción para el paciente que se está tratando. Entonces, en lo nacional, para un paciente oncológico, evitamos la leche, ¿verdad? Porque pues es más inflamatorio para un paciente oncológico por el tipo de grasa que tiene. Entonces, y la proteína que no es muy bien tolerada. Entonces, por eso ahí se complementa con lo que decía Manola de las mezclas vegetales, como arroz con frijol, y que pues la proteína del huevo es magnífica, tiene todos los aminoácidos y se puede complementar muy bien a una terapia nutricional adecuada. Una pregunta, hablando, yo sé que es totalmente inespecífico, pero para un paciente diabético, ¿podríamos utilizar glucerna? ¿Qué piensan ustedes de la glucerna? Pues sí puede ser una alternativa. Lo que habría que valorar ahí con el paciente es la tolerancia. Porque yo he tenido muchos pacientes, por ejemplo, que les da diarrea, por ejemplo, la glucerna. O, ay, no, es demasiado dulce y no me gusta. Entonces, evaluar la tolerancia y el consumo y dependiendo de eso, tomar acción. Porque puede que más, le dejamos esto, pero se toma un traguito y ya no se lo vuelva a tomar. Preferimos mejor hacer, por ejemplo, alguna fórmula, como decía la licenciada, casera, ¿verdad? Una incapalina espesa sin azúcar, por ejemplo, que algo que sí nos aseguremos que lo va a consumir y que sí lo va a tolerar. Pero si el paciente lo tolera y le gusta, lo consume, pues sí, adelante, ¿verdad? Así como también creo que hay el interés diabético, hay uno creo, también, ¿verdad? Depende. La idea aquí es asegurar que sí lo consuma y que lo tolere y que no le cause ningún efecto gastrointestinal y que le guste también, ¿verdad? Para asegurar que sí lo va a consumir. Otra pregunta. Mencionó el dipéptido de alanina y glutamina. Ajá. ¿Ese tiene algún nombre comercial o algo así? Sí, el que yo mencioné aquí como para que les mencionaba que me gustaría abarcar después a manera profunda se llama dipeptiben, que también es de Fresenius Kabi. Este dipéptido pues es intravenoso, ¿verdad? Porque aquí el efecto que buscamos también en esos pacientes es a nivel inmunológico en inflamación. Y entonces a nivel intravenoso pues logramos este tipo de efectos, ¿verdad? Que por ejemplo se varía, ¿verdad? Lo que es la glutamina oral, ¿verdad? Que buscamos por la integridad del enterocito y demás, pero también está vía intravenosa, que es para modular también la respuesta inflamatoria, por eso es que lo coloqué. Es bien amplio y bien interesante, hay bastante evidencia, que sí, ¿verdad? Sí me gustaría que en algún momento pues se los pudiera presentar así con mayor detalle para que ustedes conocieran bien de este dipéptido. Okay. Gracias. Sí, con gusto, doctora. Otra duda, licenciada, ¿cuál es el límite de administración de una vía periférica versus una central? O sea, ¿tiene un límite de volumen, de osmolaridad, de cantidad de lípidos? ¿Cómo discernir o cómo indicar una nutrición es por vía central o por vía periférica? Muy bien. Sí, lo que usted mencionaba, la osmolaridad es algo muy importante. Según las guías nos recomiendan que sea menor de 900 u 850. Entonces, mayor a esa osmolaridad, se recomienda que sea por vía central. Entonces, por ejemplo, hablando de las nutriciones periféricas listas para usar, pero que solo estoy buscando aquí para que tengamos los datos. Un segundo. Aquí está. Entonces, por ejemplo, hablando de vías periféricas, aquí vemos donde dice osmolaridad. Buscamos que sea menor a 850, lo según nos dicen las guías, y aquí tenemos de 750 para vía periférica. Y para vía central, de 1060. Entonces, parte de los criterios, como usted mencionaba, la osmolaridad, pues debe ser menor a 750. En cuanto también el tiempo que el paciente va a requerir el soporte parenteral, ¿verdad? Si el paciente pues va a tener necesita un soporte parenteral menor a 14 días, pues se puede pensar en vía periférica. Obviamente todo esto es individualizado al paciente. Depende mucho también de los accesos periféricos que tenga el paciente, ¿verdad? Si el paciente está muy desnutrido, muy deshidratado, pues no va a tener venitas para que podamos darle un soporte. Ya mayor a este tipo de días, pues sí sugerimos que sea pues una vía central. Entonces, realmente depende mucho de la condición del paciente, ¿verdad? Depende mucho de cómo están sus venas y todo, para que nosotros podamos dar el soporte que queramos, ¿verdad? Muchas veces, pues, nosotros quisiéramos darle 1700 calorías, pero realmente las venitas
están muy delgaditos, el paciente está muy deshidratado o muy desnutrido, y entonces pues por lo menos aportamos 1440 ml al día, que son 1000 kilocalorías, ¿verdad? Ya por vía central no tenemos ningún tope de volumen, ¿verdad? Y ahí ya le podemos dar lo que querramos al paciente. Obviamente, pues todo eso también calculando el control de líquidos totales en el paciente, que también es algo bien importante. Más que todo es por vía central, pues es más fácil, por vía periférica, pues cuando es menor a 14 días, depende del paciente, de los accesos periféricos del paciente. Pero sí, la vía periférica sí es una oportunidad de intervención nutricional temprana, ¿verdad? El paciente no está comiendo lo suficiente, nutrición periférica, y con un riesgo de complicaciones mucho menor comparado con una vía central, por ejemplo, ¿verdad? Ok, gracias. Manuela, quisiera complementar un poquito esa respuesta, doctor. Los puntos de corte de los protocolos internacionales nos dicen de que la periférica, como bien decía la licenciada, puede ser hasta 14 días y hemos tenido pacientes incluso un poquito más si la vía lo permite, pero realmente el punto de corte para saber cuánto una periférica nos podemos aportar en tiempo es hasta 7 días por aspectos proteicos. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros colocamos una periférica por mucho tiempo? Las periféricas son periféricas porque lo que le da la osmolaridad a una parenteral o lo más pesado de una parenteral, por así decirlo, son los aminoácidos. Entonces, las periféricas tienen un buen aporte calórico, pero un bajo aporte proteico. Entonces, son una muy buena alternativa, como decía la licenciada Manola, para pacientes que están a corto plazo. Pero los pacientes que van para largo plazo y que necesitan soportes proteicos y que de paso están caquécticos, pues los protocolos dicen que tenemos que evolucionar a una nutrición parenteral vía central porque podemos mejorar los soportes proteicos. En cuanto a los volúmenes máximos, vía central es 130 ml hora, por ejemplo, lo que podemos administrar a la hora de tener una vía central, pero sí se tiene que tomar en cuenta todos los líquidos intravenosos que tiene un paciente, porque nos pasa de que refieren la parenteral y está a 1400, por ejemplo, la parenteral tiene 1500 ml, pero mientras viene la parenteral tiene un Harman de 1000 ml cada 12 horas. Entonces, al final, el paciente puede encharcarse si en todo caso no se hace un total adecuado de los líquidos. Entonces, va mucho, no solo de la parenteral, sino de lo que se está administrando líquidos totales del paciente. Mínimos, pues los mínimos son lo que va complementado o sea, un mínimo yo le podría decir por cc hora, pero realmente los mínimos son por kilocalorías, ¿verdad? Pero realmente tenemos que pensar en cuánto queremos dar el soporte al paciente vía parenteral. Pero en conclusión, lo periférico es para corto plazo. Y si el paciente va para largo plazo por condiciones nutricionales, un acceso central es el mejor para aporte proteico, ¿verdad? Nos limita mucho la vía periférica. O sea, hoy lo queremos iniciar para entrar a un paciente, buenísimo, la vía periférica entramos rápido, pero no le damos todo el soporte proteico que a veces queremos darle al paciente. Solamente, gracias. Gracias. Les quería agradecer. Esta de la nutrición siempre representaba un reto para el médico. Primero, porque uno no le toma la suficiente importancia y todavía se siguen encontrando pacientes en el hospital con 3 o 4 días de ayuno. Nadie se preocupa por nutrirlos. Segundo, porque todos mi primera experiencia con pacientes desnutridos fue en el Hospital San Vicente, que uno llegaba a pasar visita en tercero y ahí el doctor decía, ¿qué dieta le damos? ¿Qué dieta? Y uno miraba que los pacientes solo les daban frijol y arroz. Entonces la respuesta que él buscaba era dieta hiperarroceica e hiperfrijoleica. Y ya después le decía que había que echarle 3 cucharadas de ensure, un huevo, aceite, una cucharada de gelatina sin sabor, un banano y leche. Pero cuando uno comenzaba a medirla o a entender la osmolaridad de esa bomba, pues eran pocos los pacientes que la toleran. Luego creo que se evolucionó, dio un salto muy bueno con la arginina, pero
nosotros la usamos más cuando son cánceres gastrointestinales, que es ahí donde donde hemos leído que ha dado mayores resultados, no tanto en otros tipos de cánceres. Y finalmente, pues el brochure, para decir marcas, que fue un suplemento o complemento para pacientes oncológicos, que uno dice pues trae hasta pocas calorías en relación a lo que necesita el paciente, pero ese viene con ácido linoleico y omega 3, que lo que hacen, el brochure es un medicamento, no es un complemento nutricional, y como tal se debe tomar como horario 2 veces al día, ¿verdad? Porque lo que se ha demostrado es que disminuye los niveles de caquetina y que en 3 meses el paciente puede ir mejorando su peso. Desafortunadamente no es un efecto que se mantenga a largo plazo, sino que es alrededor de unas 6 a 9 o 12 semanas que funciona. Luego a los pacientes no les gusta porque andan con olor a pescado, no es agradable el sabor y es más caro. Yo creo que una lata de brochure ahorita valdría como unos 250 tal vez, el de una libra. Es caro y todo lo nutricional, porque la licenciada nos habló del Hepatcare, el Pulmocare, todos los sabidos y por haber que son alimentos nutricionales, pero son fuera de nuestra realidad. Nosotros le hacíamos el cálculo para un paciente con cáncer de páncreas, que se tenía que tomar como 3 botes de Ensure diarios, o cuando solo se nutría en base a eso. Y entonces ahí es cuando puede ser la dieta parenteral una buena alternativa. Sobre todo en aquellos pacientes ya paliativos que la familia está muy angustiada porque no logra nutrirlo, ya no le pasa. Y eso puede ser una alternativa que los mantiene cómodos a todos, que se siente que uno está haciendo algo por el paciente. Sí, totalmente. Pero en realidad esto, como dice la licenciada Manuela, es un tema que da para hablar muchísimo tiempo. Realmente es un tema muy apasionante, sobre todo cuando uno llega a la parte en cómo hacer posible el acceso a la mayor parte de los pacientes de esta terapia, ¿verdad? Porque los sanos estamos desnutridos. No, digamos, un paciente que haga esto en la quimio, en la radio, en la cirugía. Sí. Y por último, quería, que eso hemos comentado algunas veces con la licenciada Manola, que de repente uno manda a su paciente al nutriólogo y tal vez el peso ideal del paciente es 180 libras y el paciente siempre ha pesado 250 y en 6 meses se bajó 25 libras. Y cuando lo ve el nutriólogo por primera vez y vuelven con uno, ¿y qué le recetó el nutriólogo? No me recetó nada, me dijo que tenía que perder otras 25 libras para llegar a mi peso ideal. Y eso ha sido una parte que no hemos logrado comprender, esa necesidad del paciente. Pero bueno, gracias. Yo creo que vamos a quedar invitados para seguir ahondando del tema, que es importante. Sí, con gusto. Como les decía, como es bien amplio y bien apasionante, como usted decía, Sí. realmente pues sí, estamos en la disposición, ¿verdad? De pues darles toda la información, ¿verdad? De todo este tipo de nuevas alternativas que pues realmente pues sí son un apoyo para el paciente oncológico. Pues entendemos lo que usted dice, tema costos y demás, pero sí, pues sí está asociada pues muy buenos resultados con el paciente y sobre todo pues a procesos de recuperación y tratamiento paliativo de igual manera. Entonces, Y pues sobre sí. todo las presentaciones que ustedes tienen son muy fáciles de usar y de preparar, pues realmente aquella idea de que uno tenía de preparar una parenteral en una campana de flujo laminar con ambiente Sí. estéril, pues con
se hace muy práctico la preparación. Sí, claro que sí. No, y también tal vez en alguna otra oportunidad que podamos también platicar, pues sí, tenemos las listas para usar, pero ahora pues ya tenemos nosotros nuestro centro de mezclas. Entonces hay pacientes con necesidades muy específicas, ¿verdad? Que necesitamos pues individualizar más la parenteral. Y entonces pues nosotros contamos con un centro de mezclas, ¿verdad? Cuenta pues con todos los insumos y regido por varias normativas internacionales para asegurarnos de un producto de calidad e inocuo. Entonces, pues ahora tenemos las dos alternativas, doctor, que puede ser de utilidad con los pacientes oncológicos. Bueno, pues gracias. Cuando usted desee, pues podemos agendar, ¿verdad? Y hacer otro tipo de acercamientos. Realmente en paciente oncológico hay tanto, ¿verdad? Como me mencionaba la doctora también del dipéptido, ¿verdad? Que también pues es algo muy, muy importante en el paciente oncológico que también podemos